Está con nosotros el cronista venezolano Boris Muñoz. Él es un cronista freelance que está basado en Cambridge y que ha colaborado con diversos medios, revistas, ah, medios de internet y espacios de prensa como Gato Pardo, El Malpensante, Newsweek, The New Yorker, Vocative Internationale, entre otros. Es autor de varios libros, entre ellos La Ley de la Calle y Despachos del Imperio, entre otras colaboraciones y otras publicaciones. Está con nosotros, bienvenido y gracias por Muchas estar acá. gracias, Sé que estás Diego. corriendo. Sí, estoy corriendo, bueno, porque el ritmo de los talleres lo impone, ¿no? Sí. Tenemos muchas actividades y además queremos darle mucho a los participantes en los talleres, en un tiempo limitado, pero es muy rica, ha sido muy rica hasta ahora la dinámica y yo estoy personalmente feliz de estar por tercera vez en Quito, una ciudad que realmente me gusta mucho, es un país que me gusta mucho. Las historias corren rápido, el cronista debe correr mucho tras de ellas. Sí, pero hay que apresurarse despacio, porque si no, uno pierde la capacidad de observación. Un mundo que está tan saturado de imágenes, tan saturado de velocidad, donde las cosas están amarradas a un ciclo noticioso de 24 horas, los cronistas trabajan a otra velocidad. No somos exactamente periodistas de diario, tenemos mucho de ese periodismo y tampoco somos exactamente historiadores o somos exactamente escritores de literatura clásicamente entendidos, aunque yo creo que la crónica es una forma literaria. Entonces tenemos que cuidar eso, ¿no? Tenemos que cuidar lo específico de que tiene el cronista, ¿no? Que es la capacidad de observación, la capacidad de interactuar con el otro, de traer otros mundos a los medios donde publicamos, ¿no? Y eso yo creo que forma parte del ADN del cronista. Independientemente de creer o no, pero alguna vez alguien me dijo, Dios está en los detalles, la crónica está en los detalles. La crónica está en los detalles, la crónica está en la capacidad de ver el otro lado de la realidad, en ir más allá del relato obvio, de los relatos oficiales, está en esa capacidad de contar la otra historia, ¿no? La historia que es alternativa, la historia que no es la que quiere el poder, ahí está la crónica. Esto es clave. Sí. ¿Cuál es tu definición personal de la crónica? Ayer hablábamos con Alfonso Armada y le pedíamos la de él. ¿Cuál es la tuya? Es harto difícil porque es una forma histórica y es amplia. Yo diría que la crónica es el ser de la literatura latinoamericana. Por una razón, y no la estoy improvisando, la crónica está en la fundación de nuestra identidad. Las primeras relatos de los emisarios que venían a las Indias y reportaban la corona se llamaban crónicas. Y esa forma ha sufrido muchas mutaciones históricas, hasta llegar, por ejemplo, al siglo XIX, donde hubo figuras magníficas como José Martí, como Rubén Darío, grandes poetas que eran practicantes de la crónica, que informaban desde otras realidades, Martí desde Nueva York, eh, Darío también fue un cronista viajero, Gutiérrez Nájera, bueno, hay muchos, ¿no? Y a lo largo de todo el siglo XX, los grandes autores de la novela y del boom, por ejemplo, todos pasaron por la crónica. García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, bueno, Euclides de Acuña en Brasil anteriormente, Tomás Eloy Martínez, los nombres son infinitos. Y sigue pasando que la crónica es una forma viva que ha tenido una especie de auge. Yo no llamaría boom porque es muy pretenciosa esa Sí, como que está muy denominación. manoseada la palabra boom en América Sí, Latina está muy también. manoseada y está muy asociada con un mercado que no cumple las promesas que hace. O sea que se podría sobreestimar, pero está viva, ¿no? Y está viva de muchas formas, en muchas publicaciones como grandes, como Gato Pardo, como Soho, como Etiqueta Negra, como El Malpensante, en México, en muchas formas en Argentina y en todos los países. Aquí en Ecuador hay una muestra
de importante periodismo cronístico en la revista de internet Jekyll City, por ejemplo. O sea, que está viva. Y ahí lo mejor, la buena noticia es que hay muchos buenos cronistas. Boris Muñoz está invitado a Quito Crónico, encuentro y taller internacional de crónica, que se desarrolla durante esta semana en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Está dirigido especialmente en sus talleres a periodistas en ciernes o periodistas profesionales, pero hay un par de citas este jueves y viernes para el público en general. Creo que hoy por hoy la crónica cobra fuerza en la medida en que nos estamos olvidando en los medios de contar historias, y algo que le define al ser humano es que ama que le Sí, cuenten historias. sí, bueno, en ese sentido la crónica se conecta Y se con, empodera, ¿no? se empodera a través de la figura del contador de historias, ¿no? Del hablador, de quien guarda la memoria de la tribu. Todo esto no nació ayer, ni nació hoy, nació hace mucho tiempo. Y lo que hay es una mutación, como decía, histórica. Por eso yo digo que los cronistas son los X-Men de la prosa, ¿no? Porque tienen esa característica que son un poco raros, son seres mutantes, no son ni lo uno ni lo otro, pero tampoco todo lo contrario. O sea, entonces tenemos este ser que yo creo que actúa en función de una vocación muy fuerte. Tomás Eloy Martínez, un gran maestro, un gran autor, decía que las pasiones no son nuestras, nosotros somos de ellas. Y yo creo que en los cronistas se cumple esa máxima. Nosotros somos en nuestra pasión de contar, la idea de referir el mundo. No solo contarlo como se cuenta un cuento, que también se puede, sino contarlo con argumento, con filosofía, con teoría, Con poesía. con poesía, con un esfuerzo estético que adopta muchas maneras muy diferentes. Ahí, por ejemplo, yo creo que en este momento hay una especie de canon dominante que a mí me causa cierta preocupación leve, pero me la causa, y es el predominio del periodismo narrativo norteamericano, de una escuela, un estilo, ¿no? Que de alguna manera... ¿Por qué te preocupa? Por una razón, porque la crónica, su vitalidad depende de su diversidad, ¿no? Y si comparamos cronistas tan particulares como Carlos Monsiváis en México, Tomás Eloy Martínez en Argentina o García Márquez en Colombia, vemos que son muy diferentes, son muy distintos. Y el sabor está en lo distinto. Y yo creo que el periodismo narrativo norteamericano, como canon, trata de homogeneizar, o sea, ese es el afán. Y en ese sentido, bueno, digo que mi preocupación es leve, pero estoy seguro de que la crónica siempre rompe el molde, ¿no? Mis amigos médicos se quejan amargamente que hoy sus pacientes saben más que ellos. Sí, Wikipedia, toda esa... que está bien porque te da acceso a cierta información, pero eso no te hace médico, no te exacto. hace arquitecto, no te hace... la experiencia de la guerra, por ejemplo, no te la da. Te puede dar ciertas pistas y nociones. Y dentro de esa perspectiva, el cronista está en contravía, porque el cronista debe pisar las calles, mojarse los pies, ensuciarse las Sí, sí, manos, sí, sí. esquivar balas. Hay que embarrarse de la realidad, para decirlo así, ¿no? Y, y yo creo que nada sustituye la experiencia y la crónica es la forma de la experiencia, ¿no? Es la transmisión de una experiencia, así que nada sustituye la experiencia del médico tratando a un paciente, las horas de vuelo de un piloto. Y en el caso del cronista es lo mismo, ¿no? Entonces lo virtual cubre vacíos informativos y es muy importante, ¿no? No lo voy a desacreditar. Un solo tweet puede ser la chispa que enciende la pradera, como sucedió en la primavera árabe, pero nada sustituye la acción, ¿verdad? De la persona en el sitio. Nada sustituye al hombre que protesta en la calle, ¿no? Tú puedes protestar en Twitter infinitamente, pero lo que cambia la realidad es la acción. Y de manera análoga creo que nada sustituye la experiencia que te pueda contar un cronista. Yo te doy, por ejemplo, un caso personal. El año pasado yo estuve cerca de un mes yendo todos los días a la Torre de David. No sé si ustedes
los radioescuchas estarán familiarizados con la Torre de David, un rascacielos en Caracas, que fue uno de los edificios más altos de Latinoamérica y que fue invadido, sí, en muchos de sus pisos, no los 45, pero muchos de ellos, y se construyó una comunidad allí, comunidad muy peculiar, con muchos problemas, pero bueno, digamos que eso era muy interesante, ¿no? Y estuve cerca de un mes allí tratando de ver la vida de ellos, ¿no? Tratando de dejar de lado prejuicios o preferencias políticas también, para contar la mudanza, ¿no? La mudanza de ellos hacia una nueva vida, con muchos recelos, ¿no? Muchas reservas de ellos porque habían sido, de alguna manera habían recibido muy mala prensa, entonces estaban muy precavidos con los medios. Y es parte del trabajo es ganarse a la gente, o sea, que confíen en uno, una mujer que vive dentro de un pilar de concreto de 2 metros a la redonda, sin ninguna condición sanitaria, debajo de tuberías de aguas negras, en una condición absolutamente precaria. Bueno, no vive sola, vive con una familia, 4, o sea, de verdad, cosas que si te lo cuentan no te lo crees, pero si lo ves, entiendes lo terrible de eso. Ahora, la pregunta que tienes que hacerte es de dónde venía ella. Ahí descubres grandes historias. Entonces eso no lo puedes sustituir, ¿verdad? No lo puedes sustituir solo con la información. Necesitas adquirir a través de la experiencia el espesor, ¿verdad? Y ese espesor solo te lo da eso que mencioné antes, el contacto con la realidad. Aquí, en el mundo andino, el adulto vive a través del otro. Es una tendencia. Y voy a exagerar porque aquí se consume mucha naranjilla, que es una fruta deliciosa que te recomiendo pruebes. Y no es el caso exactamente, pero hay gente que me pregunta o que suele preguntar, ¿y a qué sabe la naranjilla? Y mi respuesta es prueba, prueba, porque ningún sabor puede ser definido. Dentro de eso, yo leí esa crónica tuya, es sobrecogedora, eriza la piel, y de ahí me viene la siguiente pregunta o el siguiente comentario. Entre otras destrezas, el cronista debe hacer magia y desaparecer, ser invisible para no alborotar y poner a la defensiva un medio ambiente tan complejo y tan castigado como el de la Torre de David. Sí, en ocasiones. No, o sea, yo creo que cada situación exige un cronista, exige un tipo de cronista, ¿no? No podemos afrontar la realidad siempre con las mismas herramientas. En ese caso sí, como tú bien lo describes, es importante disminuirse o invisibilizarse. Y siguiendo Monsiváis, utilizar una técnica o un método que él hizo suyo, ser una cámara, soy una cámara, ¿no? Entonces observar, registrar la realidad como un lente, ¿no? Con mucha minucia. Qué difícil. Es muy difícil y puede ser extenuante también, ¿no? Captando detalles. A mí me gusta mucho hablar con la gente e incorporar las voces de esa gente en mi relato y que sea la gente que cuente lo que está pasando, ¿verdad? Cuéntanos una historia de la Torre de David. Bueno, una historia de la Torre de David es, esta historia de la mujer que hablaba, que vivía dentro del Pilar. Aunque, ¿Cómo llegó a la Torre de bueno, David? es interesante porque ella era una mujer no marginal, era una mujer de clase media, baja, con una pequeña empresa de seguridad que tenía una vida confortable, de verdad, me mostró fotografías, muchas evidencias, y de repente cayó en desgracia porque su marido se enamoró de una sobrina en Colombia, se la trajo y la hizo su secretaria y poco a poco fueron despojando a esta mujer hasta reducirla a la condición más dramática, de verdad, que es la indigencia, y la dejaron literalmente sin nada. Y bueno, qué mal parados nos dejan algunos sí, hombres, ¿verdad? sí. Y esa historia está allí. O sea, pero de pronto como esta mujer consigue refugio a través de un pastor en esta columna que le dice, bueno, ya no queda nada en la torre, vete a vivir a este hueco, con unas condiciones sanitarias, pero espeluznantes de verdad. Otra historia de gente o una colombiana, por ejemplo, que conocí allí, que me sirvió muchísimo, porque me abrió las puertas de su casa, me mostró, ella tenía una pequeña empresa, ella era costurera,
en una fábrica y se decidió, y vivía en unas condiciones muy precarias en las afueras de Caracas y trabajaba allí, ¿no? Y decidió dejarlo todo y unirse a los invasores de la torre. Vivió durante 2 meses a la intemperie literalmente, hasta que los coordinadores, porque ahí se creó toda una jerarquía para administrar la comunidad, le asignaron un espacio y ella se convirtió después en facilitadora, en coordinadora. Entonces es muy interesante la acción social que hay allí, que no siempre es positiva, pero que tiene aspectos positivos. Entonces contar esos matices es interesante. Esta mujer me abrió las puertas de su casa, me enseñó cómo ella vivía de hacer cojines, tenía grandes ilusiones de que como ella trabajaba en la coordinación, le asignaran una vivienda más cerca de Caracas, porque a los pobladores de la torre los mandaron a 40 kilómetros, cosa que bueno, que tiene sus ventajas porque van a vivir en un lugar decente, no en un precipicio, y realmente es lo que era esa torre, pero lejos de su trabajo, lejos del centro de la ciudad, lejos del drama urbano al que están tan acostumbrados. Entonces, todo tiene su complejidad. Y bueno, y ahí estuve tanto, o sea, lo más difícil fue vencer el recelo de los coordinadores, que al final no lo vencí. Se hizo una asamblea extraordinaria para expulsarme de la torre. Y se decretó que yo no iba a entrar más allí. Pero bueno, por suerte ya en ese momento tenía un mes allí, ya había hecho mi trabajo, ¿no? Pero es la forma en que vive el cronista, cuando quieres llegar al fondo, así no llegues, tienes que intentarlo, ¿no? Es como una apnea, de profundidad, tienes que meterte hasta donde aguantes, ¿no? Boris Muñoz en Encuentro, él está participando ya de Quito Crónico, Encuentro y Taller Internacional de Crónica, que tiene una perspectiva de poner en práctica lo que se va dictando en ese momento. Eso es un poco como entiendo el taller. Y 2 charlas, este jueves y este viernes. ¿En cuál participas tú? Creo que la del jueves, pero no me preguntes mucho porque... Estoy buscando la información, acá debo tenerla. Sí. A las 18:30, si tú participas el jueves. Y será el periodismo narrativo en América Latina, el nuevo boom. Esa pregunta está ahí alrededor de esta charla. El personaje es la acción. Hay gente que define a la acción en términos de las decisiones que toma, en las actitudes. ¿Juega este criterio en la crónica? Sí, claro, sí juega, pero también, o sea, los hechos, las acciones dicen mucho más que a veces que las palabras, ¿no? Entonces ver moverse los personajes en sus mundos, cosa que es difícil lograr, ilustra mucho sobre las realidades complejas en las que estos personajes se mueven en general, ¿no? Aunque a veces en las crónicas pueden no haber personajes también. O sea, entonces por eso decía, la crónica es polimorfa, tiene muchas formas, ¿no? Yo discuto mucho la idea de género, a mí no me satisface decir que es un género, ¿no? Porque un género obedece reglas y la crónica se caracteriza generalmente por reventar reglas, ¿no? Transgredirlas. Entonces, bueno, hay otras formas de transmitir la realidad. Hay formas que son muy descriptivas, que no necesariamente recurren a los patrones clásicos del periodismo como la entrevista, sino que es una persona que observa una realidad, ¿no? Hay cronistas que son así. Boris, muchas gracias. Muchas gracias. Boris estará participando de la charla este jueves a las 18:30 en el Centro Cultural Carrión, Roca y Jorge Washington. Gracias por tu tiempo. Gracias. Y por haber aceptado a Quemarropa visitarnos esta mañana. Un gusto. Un placer, Boris. Nosotros hacemos una pausa comercial y nosotros, ¿qué hacemos? Volvemos. Gracias, volvemos en un instante.